Hola, bueno, en la clase de hoy lo que vamos a estar empezando a introducirnos es cómo estudiar ciencias sociales más allá de los temas que tenemos que abordar, que implican diferentes aspectos de cuestiones teóricas, elementales dentro del estudio de las ciencias sociales en general. Para empezar a estudiar ciencias sociales, y como podrán ver, puse la pizarra porque vamos a empezar a anotar algunos conceptos fundamentales para entender cómo estudio ciencias sociales. El primer elemento que tengo que tener en cuenta es la idea y el concepto de contexto. ¿Qué me permite a mí el contexto? Vamos a colocarlo aquí, en la cabeza de todo. Me permite centrarme en qué momento estoy de la historia de la humanidad. No es lo mismo evaluar un suceso en el siglo XIV que en el siglo XX. ¿Sí? Entonces me permite tomar un criterio que se denomina historicidad. ¿Qué es la historicidad? Entender el contexto en la medida de sucesiones, ¿sí? Sucesiones de hechos que me permiten darme cuenta por qué un acto o un tipo de comportamiento o costumbre es lógico dentro de un contexto X y no lo es para nosotros en la actualidad, ¿sí? Eh, una de las características principales de la ciencia es que tenemos que quitar lo subjetivo en la medida de lo posible, por supuesto. He sabido que esto es casi imposible, pero en la medida de lo posible tenemos que quitar lo subjetivo y tratar de entender las cosas según las características que les dan el momento histórico puntual, ¿sí? Esto va a propiciar que podamos comprender cualquiera de los hechos, tanto históricos y científicos, y puntualmente de las ciencias sociales, porque como el campo de lo social es tan dinámico, es necesario entenderlo dentro de un contexto y entendiendo la historicidad de ya sea el autor, la sociedad que vayamos a analizar o el hecho histórico puntual en todo su conjunto, lo tenemos que contemplar en un contexto y dentro de una historicidad. Bien, el eje central del estudio de las ciencias sociales tiene que básicamente centrarse en un triángulo o tríptico, ¿sí? Las palabras que voy a escribir en este triángulo son independientes, no es que una es superior, en realidad es un circuito, ¿sí? Pero en general se lo grafica como un triángulo que nos permite entender la realidad, ¿sí? La realidad estaría en el medio de este triangulito dibujado manualmente, y en cada uno de sus vértices lo que tendríamos sería un sentido económico, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar en la economía, con el acento, económico, ¿sí? Que lo podríamos poner por aquí, ¿sí? Un sentido político, que tiene que ver con el poder, ¿sí? Esta realidad tiene que pensar desde el estado económico, cómo funciona la economía, cómo funcionan los medios de producción dentro de esa sociedad, desde un punto político que tiene que ver con cómo funciona la estructura de poder, si estamos ante una democracia, si estamos ante una monarquía, cuántas clases sociales hay dentro, hay estamentos, de qué estamos hablando en este contexto social. Y finalmente, el último elemento es la sociedad en sí misma. ¿Qué tipo de sociedad nos estamos encontrando? Bueno, mencionando esto de la estructura monárquica. Estamos dentro de una sociedad feudal, estamos en una sociedad industrializada, estamos en un sistema de castas. Es muy importante preguntarnos, ¿sí? De manera global, ante qué tipo de sociedad nos estamos encontrando, ¿sí? Entender a los sujetos y a los procesos de producción del conocimiento dentro de todo este contexto que es único y irrepetible, y una de las palabras fundamentales a la hora de estudiar cualquier proceso social es la idea de dialéctica.
¿Qué es la dialéctica? La dialéctica es la capacidad de los seres humanos y de, en general, todos los sistemas productivos de producirse a sí mismos, ¿sí? Hay algo que se llama la vuelta en espiral. ¿Qué es la vuelta en espiral, básicamente? Es algo que tanto Hegel como Marx lo mencionaban como una necesidad, ¿sí?, de las sociedades de superarse a sí mismas una y otra vez, ¿sí? Pido perdón, no estoy encontrando me acaba de perder de la pizarra la línea con la que dibujé el lapicito, aquí está. Es una espiral, la espiral cada vez se va haciendo más grande, y lo que plantean tanto Marx como Hegel es que esta espiral lo que permite es ir hacia el progreso, es una espiral que le permite a las sociedades progresar. Entonces, no quiere decir que las sociedades anteriores hayan sido paupérrimas o que sean inferiores. En realidad, pensamos también que tanto Marx como Hegel tienen una versión europea, ¿sí? Son visiones eurocéntricas respecto al conocimiento. No vamos a entrar en conflictos con civilizaciones antiguas, civilizaciones incaicas, egipcias, imperio chino, no sería la idea, sino es entender cómo se estudian las ciencias sociales desde la base eurocéntrica que se tiene, esa es la realidad, es un conocimiento científico ligado al europeo, entonces por eso se toman a Marx y a Hegel, que en realidad tampoco son muy antiguos, pensamos que ellos escriben entre el siglo XVIII y el siglo XIX, entonces no hay una realidad eh, tan difusa o diferente porque están en el medio del proceso de industrialización. Refiere a este proceso como que se avanza desde la sociedad feudal a una sociedad que va hacia el modelo capitalista, que es el que tenemos actualmente. Pero volviendo al punto, ¿cómo estudiamos las ciencias sociales? Bien, en este aspecto, entendiéndolo como un contexto, como un entramado de la sociedad, las reglas de poder que están gobernando esa sociedad, cómo ese poder influye en la sociedad. Por ejemplo, cuando es la toma de la Bastilla, había cuestiones, tanto políticas, obviamente, cuestiones de poder, de derrotar a la monarquía, la sociedad burguesa, que quería más poder, porque eran los que estaban manteniendo al rey, pero también había cuestiones sociales de que la, la zona de los campesinos se estaban muriendo de hambre por los altos impuestos. Entonces, este cruce de poderes lo que generó es un descontento en la sociedad, que a su vez generaba conflictos económicos, o sea, estaba todo ligado. No se puede negar que más que un triángulo es un circuito, ¿sí? Cada una de las partes tiene afectación. Según la teoría de la dialéctica, lo que se supone es que con la acción revolucionaria la sociedad va a tener eh, un crecimiento y se va a aproximar a nuevos niveles de humanidad. Tenemos que tomar siempre esto con pinzas porque después, en el siglo XX y principios del siglo XXI, tenemos a teóricos que postulan completamente lo contrario y que dicen que la sociedad está en decadencia, que el mundo se está destruyendo a sí mismo, ¿sí? Pero básicamente, para no irnos por las ramas, tenemos que entender que todo hecho social se tiene que analizar en un contexto. Nada es bueno ni malo, por definición, que en realidad lo de definir de bueno y malo también habría, estaríamos haciendo una conjetura subjetiva, porque entraríamos en el planteo filosófico de qué es el bien, de qué es el mal, qué es lo bueno y qué es lo malo según mi contexto, ¿sí? Porque eso también, cuáles son los significados de tales acciones, también entender cuáles son los signos fundamentales, los valores primordiales de cada época, esto lo decía Nietzsche, ¿sí? Cuáles son los emblemas fundacionales de cada etapa de la historia, ¿sí? Hubo etapas en la historia en que la martirización, es la Edad Media, tenía un significado. Hoy en la modernidad, la martirización está vista como aberración y en la Edad Media, en principios de la Edad Media, en la Edad Oscura, se veía como algo lógico, algo ligado a estar más cerca de Dios. Entonces, es comprender
porque lo que nosotros consideramos como malo o atroz en otros contextos tiene justificaciones. Por supuesto que todo lo que atente contra la humanidad de una persona es considerado cruel, pero en lugar de posicionarnos de esta idea de la crueldad o de lo injusto, también es bueno hacer la lectura de por qué sucedían esas cosas, qué significados, qué implicancias, qué motivos habían para que esto sucediera. Nada en lo humano es porque sí, y nada en el mundo científico es porque sí. Siempre hay una causa, un efecto, y ese efecto es desencadenante de otras causas, ¿sí? Y más en el mundo social, la realidad es que a veces esas causas y efectos generan muchísimos efectos colaterales o efectos a largo plazo que son casi invisibles, ¿sí? Pero siempre volvemos al mismo punto. Hay que comprender de dónde vienen las cosas, por qué sucedieron, cuáles fueron sus efectos, porque nada es porque sí. Las revoluciones, los grandes hechos sociales, no fueron de un día para el otro. Las grandes guerras, la caída de civilizaciones, no fue sencillamente porque las prendieron fuego, fue porque hubo derroteros económicos, conflictos políticos, poblaciones que se negaban a defender las ciudades o que las deterioraban ellos mismos, los propios pobladores no hacían cuidado. Entonces, no es tan simple definir lo que sucede. No se puede dar verdades universales, tampoco eso es otro de los fundamentos de las ciencias sociales. No existen verdades universales. Existe una verdad fundamentada en la dialéctica, en los sucesos contextuales y cómo estos se van encadenando en esta espiral, ¿sí? Por ello no se puede emitir un juicio sobre un suceso puntual y luego tratar de juzgar otro hecho en otro contexto, en un tiempo diferente, con el mismo criterio de valor, ¿sí? Eso es uno de los elementos esenciales del análisis de las ciencias sociales. El criterio tiene que ser objetivo en la medida que comprendo cuáles son las características del contexto de abordaje de mi objeto de estudio.